por una vez más una de las charlas de este mes sobre que Amnistía Internacional pues preparó en el 2013 un informe evaluativo a nivel europeo de la situación estado por estado, de cómo están las leyes que regulan nuestra situación en esos países, nuestros derechos, y cómo en cada país pues no hay esos derechos regulados para nosotros. Y os presento a Violeta, que hemos estado en contacto con Amnistía. Estoy en contacto todos los años con Amnistía, me llegan cada semana informe de a un caso, a una situación de una mujer maltratada, y necesitan firmas, necesitan recoger pues todo tipo de ayuda informativa para que podamos erradicar toda situación de falta de derechos. Y os presento a Violeta porque bueno, ella pues nos va a presentar este informe de 2013 a nivel europeo. Yo lo he leído, es fantástico, os lo animo que lo descarguéis, lo tengáis como un referente para vuestra lectura, y también es un gran placer, Violeta, que estés con nosotros, y contaremos con Amnistía de aquí en adelante cada cierto tiempo, cada 2 años, ahora que presentéis informes, pues aquí seráis bienvenidos en toda la información posible. Y todo tu tiempo para ti. Todo el tiempo, muy bien. Pues buenas tardes. A mí me gustaría, voy a estar más o menos quieta porque me parece que es mejor, ¿no?, para la grabación. Pero sí me gustaría que la charla fuera algo interactiva, ¿no?, que pudiera yo contaros un poco lo que es el informe que Amnistía sacó en septiembre del 2011, pero que en la medida de lo posible vosotros podáis ir detectando situaciones que yo voy a ir contando, que pueden haber pasado en cualquier país de Europa, que no sea España, pero que igual vosotros identificáis con situaciones cercanas, bien propias o bien de vuestro entorno más cercano, ¿no? Bueno, y además voy a utilizar como del público en alguna que otra ocasión porque está Gustavo por ahí metido, ¿no? Y entonces, bueno, pues si me falla alguna cosa le voy a pedir que me haga un complemento. Porque además este informe, que es un informe que Amnistía Internacional presentó precisamente en el mes de septiembre, es un informe que realmente ha tenido mucho más impacto del que nosotros en un principio pensábamos que iba a tener, hasta el punto de que hace no mucho tiempo, yo creo que ha sido aproximadamente un mes, 4 semanas, justo cuando se produjo el estado del debate de la Nación en el Congreso de los Diputados, al día siguiente, el jueves, que ya es cuando todo el mundo ha desconectado porque ya han terminado de hablar Rajoy, Rubalcaba y todo esto, se presentaron una serie de enmiendas por los partidos, y entonces Esquerra Republicana presentó una enmienda que fue aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos del Congreso, y en la fundamentación de esta enmienda Esquerra hacía referencia precisamente a este informe, ¿no? Como que este informe había inspirado y había motivado la presentación de esta enmienda, que en el fondo lo que recogía era un compromiso por parte del Congreso de los Diputados de promover y defender los derechos de las personas LGBT en España, y también defender y garantizar que se respeten los derechos de las personas LGBT en otros países, tanto de Europa como del resto del continente. Con lo cual es un informe importante. Lo cierto es que si vosotros conocéis estos temas, luego al leer el informe veréis que quizá la virtud que tiene es que ordena de manera muy clara lo que son conceptos muy básicos de lo que es el crimen de odio, ¿vale? Lo que es el que una persona, por su condición sexual, por su orientación sexual, por su identidad de género, sufra una serie de agresiones que si no fuera por ese motivo no sufriría, ¿no? Entonces lo que hace es recoger de una manera muy ordenada pues todo un análisis de la situación en Europa. Yo creo que el hecho de que sea en Europa es algo que llama especialmente la atención, porque estamos muy acostumbrados a mirar a África, ¿no? Estamos muy acostumbrados a mirar a Rusia, o estamos muy acostumbrados, o no tanto, deberíamos de mirar un poquito más a Centroamérica, ¿no? Pero el hecho de que sea en Europa, que sea dentro de la Unión Europea, pues yo creo que llama especialmente la atención. Porque es cierto que muchos países de Europa han mejorado legislativamente, hay muchos de ellos que recogen el matrimonio como una posibilidad de que 2 personas se unan,
Pero los prejuicios, la discriminación y los crímenes de odio persisten. Y persisten también en países donde la opinión pública acepta las relaciones entre personas del mismo sexo, y persiste en países donde también el matrimonio está legalizado. Con lo cual es algo que está ahí y que por tanto no hay que dar la espalda. Lo que decimos en Amnistía es que muchas de las personas ocultamos y ocultan su orientación sexual o su identidad de género por el temor a ser agredidos o por el temor a sufrir estos prejuicios, esta discriminación y en muchos casos esta violencia. Hay una encuesta que ha realizado FRA, que es un organismo europeo que se encarga de los derechos humanos dentro de la Unión Europea, que dice que el 70% de las personas encuestadas, el 70% de los europeos, han ocultado en algún momento de su vida su orientación sexual o su identidad de género. Yo creo que si nosotros aquí hiciéramos una ronda, estoy convencida que o bien en la familia, o bien en el trabajo, o bien en el ocio, o bien en un entorno aparentemente normalizado que puede ser un viernes por la noche, ¿no?, hemos ocultado o no hemos querido comentar nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Yo la primera, ¿no? Claro, lo que decimos en Amnistía es que esta ocultación, en realidad lo que también está es reflejando que hay una gran violencia hacia las personas por motivos de su orientación sexual y de su identidad de género, ¿no? Y que además esta orientación sexual o identidad de género puede ser algo real, pero también puede ser algo presunto. Es decir, a alguien se le puede presumir cierta orientación o cierta identidad de género y no tener esa orientación, esa identidad de género por su manera de vestir. Y eso también da pie o da lugar a que se sufra una serie de discriminaciones. Nosotros en Amnistía, a lo largo del informe, con diferentes casos, que si nos da tiempo los comentamos, lo que también es documentamos las secuelas que esto tiene en las personas. Es decir, cómo las personas, existen una serie de secuelas que hacen que ellas sufran tanto a medio como a largo plazo lo que es el trauma de haber sufrido la violencia homófoba. Te estoy mirando para acá, voy a mirar yo también. Digo, a ver si van a estar poniendo hoy, me están doblando en algún idioma y no me he enterado. Bueno, una de las cosas que nos preocupan en Amnistía es que desconocemos cuál es la magnitud de la violencia homófoba. Es cierto que salen muchas encuestas sobre acoso escolar, sobre acoso en el trabajo, ¿no? Pero realmente se desconoce cuál es la magnitud. Y se desconoce porque hay muy pocos países que recojan datos sobre las agresiones y los ataques que sufren las personas por su orientación sexual o su identidad de género. España, de hecho, este es un tema que está pendiente. No está resuelto en España la recogida de datos por este motivo explícito. Nos dice una oficina que hay a nivel europeo, que es una oficina de instituciones democráticas y derechos humanos, que solo 13 países se comprometen a recoger datos sobre este tipo de agresiones por motivos de odio, por orientación sexual. Y solo 5 países se comprometen por hacerlo por identidad de género. Pero que datos efectivos, en la práctica, solamente hay de 3 países. Es decir, solo 3 países han facilitado a esta oficina datos fiables sobre las agresiones que pueden sufrir sus ciudadanos por motivos de orientación sexual e identidad de género. Con lo cual, en el informe lo que reflejamos y lo que denunciamos es que los países de la Unión Europea en sus legislaciones pueden realizar como mínimo mejoras en cuanto a lo que es el reflejo de los crímenes de odio, que también tienen que cubrir las lagunas que existen dentro de sus legislaciones, que en algunos casos ni siquiera existe la legislación, y ahora lo vemos, ¿no? Y que desde luego en todo caso lo que tiene que ocurrir es que se investiguen las situaciones, los hechos, los actos de violencia que se produzcan y se enjuicien. Bueno, yo estoy dando por hecho que vosotros sabéis lo que es un crimen de odio. No sé si tenéis conocimiento de lo que se denomina más o menos crimen de odio. Yo creo que más o menos sencillo. Yo lo he aprendido hace relativamente poco tiempo. ¿Hay alguien que lo sepa, que no sea Gustavo? que igual lo explique ahí con, no sé, o que lo quiera comentar al grupo. Alguien ahí que se atreva a decir, pues crimen de odio, un crimen de odio es esto, o creo que es esto. Me pasáis la palabra directamente. Sí. Bueno, crimen de odio hace referencia a aquellos delitos comunes que normalmente se producen contra las personas, pero también contra los bienes, pero que el hecho de que tengan lugar
se debe a que la motivación de la persona que agrede, de la persona que hostiga, de la persona que violenta, la motivación de esa persona es que quiere hacer daño a otra persona o al bien de otra persona por pertenecer a un grupo definido por unas características particulares, que pueden ser la raza, puede ser el origen étnico, puede ser el hecho de que sea mujer, puede ser que sea por su orientación sexual o puede ser por su identidad de género. El tema es que dentro de las declaraciones de derechos humanos hay una serie de motivos por los que está prohibido discriminar. Y uno de ellos es, lógicamente, la orientación sexual y otro es la identidad de género. Cuando alguien comete un hecho delictivo por este motivo, porque la otra persona es lesbiana o porque la otra persona es trans o porque cree que lo puede ser o puede pensar que es gay, lo que está produciéndose es una violación de los derechos humanos de esa persona, directamente, sin medias tintas. Estamos hablando de que se está produciendo un crimen de odio y que eso es una violación de derechos humanos. Lo que dice Amnistía Internacional es lo que dicen las declaraciones de derechos humanos y todos los organismos de defensa de los derechos humanos. Y es que es muy importante que cuando se produce un hecho en el que se presume que ese motivo puede estar detrás de lo que está sucediendo, es muy importante que se investigue exhaustivamente, que se averigüe y que se descarte si no es así y que si efectivamente es el motivo que ha hecho que la persona violente a otra persona o violente los bienes de otra persona, pues pueda perseguirse y se puedan establecer las medidas razonables. Una de las cosas que defendemos y que recomendamos en este informe es que es muy importante identificar los motivos por los cuales una persona puede haber sido agredida cuando es homosexual, cuando es transgénero, cuando es una persona intersexual o cuando pues es una persona bisexual. En la medida en que logremos identificar ese motivo y en la medida en que logremos detectar si es un motivo de odio, si es un motivo que se debe a su orientación sexual y su identidad de género, podremos también transmitir cierta tranquilidad a la sociedad. No se trata solamente de prevenir delitos, no se trata solamente de perseguir sucesos, se trata también de evitar que la homofobia dentro de lo que son las sociedades campe a sus anchas. ¿Vale? Se trata también de trasladar un mensaje a las sociedades en el que tú lo que estás diciendo es esto no es posible, es decir, tú no puedes agredir a una persona por su orientación sexual, tú no puedes agredir a una persona por su identidad de género. Para eso es muy importante, y es otra de las recomendaciones que hacemos dentro del informe, que haya estadísticas concretas, que se recojan el número de actos que pueden tener una motivación de odio detrás por razones de orientación sexual o identidad de género. Porque en la medida en que hay estadísticas, también se pueden establecer estrategias concretas y se pueden establecer políticas concretas. Y por tanto se puede pedir a las autoridades que se comprometan en atender un problema que surge o no surge. Y por tanto también se puede generar una actitud o una situación de confianza dentro de la sociedad. El tema de la confianza es algo fundamental, porque yo no sé si vosotros, si tuvierais una agresión de estas características, denunciaríais. Y eso que España es un país donde la opinión pública es especialmente favorable a las personas que tenemos determinada orientación sexual o determinada identidad de género, ¿no? Pero yo no sé vosotros si sufríais una agresión sexual, una agresión por vuestra orientación sexual o identidad de género, si denunciaríais o habéis tenido una situación desagradable de estas características y habéis denunciado. Porque en la medida en que se denuncia, también es mucho más fácil pedir que los gobiernos se comprometan con las políticas. Pero también es cierto que tú no puedes pedir a los ciudadanos que denuncien si no hay una serie de garantías o de medidas que impidan que los ciudadanos sufran mayor discriminación o mayor violencia o incluso una doble discriminación por parte de las autoridades que bien desde la policía o bien desde los juzgados tienen el compromiso o el deber de investigar y de analizar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces esto es como una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces el tema de las estadísticas, el tema de los datos es algo muy importante, no solamente para que luego los periódicos como El País o como la ABC pongan las portadas, ¿no? Y nos digan todos los porcentajes de las cosas, sino porque en esa medida también se detecta y se identifica lo importante que es un problema.
Bueno, Amnistía Internacional en el informe sí que detecta que hay lagunas legislativas, sí que detecta que hay falta de leyes y detecta claramente que en la medida en que hay lagunas dentro de las leyes y que hay falta de leyes que directamente recojan los crímenes de odio como un agravante o como un delito específico, eso va a reducir y va a impedir que se tengan en cuenta estos motivos y eso va a afectar directamente a que las personas denuncien las agresiones que pueden sufrir. Y en ese sentido también lo que se hace es que se invisibiliza a la población, ¿no? Esto, si os dais cuenta, si uno no tiene un entorno seguro, un entorno de seguridad jurídica con las leyes o con las normas, uno no denuncia. Y si uno no denuncia, resulta que es que no existe la realidad de las personas LGBT, ¿no? Porque se invisibiliza directamente, ¿no? Directamente se queda como tapada, se queda como solapada en medio de ese ambiente homófobo que está latente, ¿no? Que puede llegar a ocurrir en algún momento, pero que si no salta es porque nadie dice me ha pasado esto, y nadie dice que me ha pasado esto porque efectivamente la legislación no protege, no garantiza. Bueno, Amnistía Internacional, cuando dice que un crimen de odio es una violación de derechos humanos, lo que está diciendo es que cuando se produce un hecho delictivo con las connotaciones de motivo por orientación sexual o identidad de género, se está violando el derecho a la vida de esa persona, se está violando el derecho a la integridad física de esa persona, se está violando el derecho que tiene esa persona a no sufrir malos tratos, se está violando el derecho que tiene esa persona a no ser discriminada. Por eso hablamos de violaciones de derechos humanos. No estamos hablando de violaciones de derechos humanos como algo etéreo, como el sexo de los ángeles. No estamos hablando de derechos concretos que son violados cuando eso se produce. Y lo que dice Amnistía Internacional también en el informe es que si hay una violación de derechos humanos, el derecho internacional exige a los Estados que se comprometan en garantizar que esa violación de derechos humanos cesa. Y comprometerse a combatir los crímenes de odio implica que las lagunas legislativas que puedan existir en los códigos penales e implica que la falta de leyes que puedan existir en las normas claramente se subsanen. Ese es el compromiso que tienen los Estados cuando se detecta una violación de derechos humanos, cuando se detectan crímenes de odio y cuando hay una estadística que dice se están produciendo crímenes de odio. Es un poco para que veáis la dimensión de la importancia de lo que estamos hablando. Es decir, hay que aprobar leyes que explícitamente investiguen y enjuicien, o bien porque hay un hecho que lo que va a decir es que si se ha producido por ese motivo lo va a agravar en su pena, va a ser una agravante que va a hacer que ese hecho tenga más condena de la que en un principio tendría si no fuera por ese motivo. Pues yo agredo a alguien, pero si es porque esa persona es gay, tengo una agravante, tengo la pena más el agravante. O también lo que tienen que hacer es tipificar directamente el crimen de odio. Bueno, en España tenemos las dos versiones. No suficientemente recogidas, están contempladas, y de hecho en ciernes hay una reforma del Código Penal que lo que hay que intentar es que especifique y clarifique más para las posibles ambigüedades. Pero ese es el caso de España, que no es al que se refiere este informe. El informe se centra en otros países como es Italia, como es Grecia, como es Bulgaria también, como es la situación que se produce en Italia también, y que cuenta casos concretos en los que lo que estamos viendo es que en unos casos los códigos penales recogen el agravante o recogen el delito, pero luego a la hora de investigarlo, de enjuiciarlo, no se hace lo suficientemente bien por parte de las autoridades competentes, o en otros casos directamente se recoge dentro de su legislación lo que es el agravante por motivos de raza, por motivos de etnia, por motivos de religión o por otros motivos, pero no por motivos de orientación sexual o de identidad de género, con lo cual no tiene cabida cualquier agresión, se produce ahí una laguna. Varios estados no han hecho, por tanto, los deberes en cuanto a las necesidades de garantizar el combate a los crímenes de odio, y si una ley no define bien lo que es un crimen de odio, lo que dicen los fiscales y lo que dicen los jueces es que no se puede investigar. Si a mí no me defines lo que es un crimen de odio, yo no puedo investigarlo. Es lo que dicen, por ejemplo, los fiscales en Italia y es lo que dicen, por ejemplo, los fiscales en Bulgaria. Y, por tanto, dentro de lo que es la demanda o la denuncia, no incorporan ese motivo. Y a veces queda pues como una falta o como un acto de gamberrismo o como una riña entre vecinos, algo que en realidad lo que oculta es una motivación mucho más grave
que realmente no solamente responde a una persona, sino responde a todo un colectivo, y realmente no pone en riesgo la integridad de una persona concreta con nombres y apellidos, pone en riesgo la integridad de muchas personas. Yo no sé si conocéis un caso, porque igual lo habéis trabajado, porque hemos estado muy implicados dentro de Amnistía Internacional, que era el caso de un búlgaro que se llama Mijail, que precisamente tenía 25 años. Mijail Stoyanov tenía 25 años en 2008, cuando él salió de su casa, se despidió de su madre, fue a dar un paseo por el parque, un parque muy céntrico que hay en la capital de Bulgaria, el parque Borisova, y entonces dos sospechosos le asesinaron. Y le asesinaron según testigos, porque estos dos sospechosos, un grupo de personas le asesinaron, se localizaron a dos sospechosos. Y le asesinaron, entre otras cosas, porque iban a limpiar el parque de homosexuales. Con lo cual le tocó a él, pero le podía haber tocado a cualquier persona. Ese es un motivo clarísimo de odio hacia un colectivo concreto. Y a él le asesinaron. Pues es un hecho realmente preocupante, porque 5 años después, los dos sospechosos que fueron detenidos, que estuvieron bajo custodia, que también estuvieron bajo arresto domiciliario, que agotaron el tiempo de arresto domiciliario sin juicio, pues tuvieron que ser puestos en libertad, porque se agotó ese tiempo y todavía no se había celebrado el juicio. A mí me parece que todavía no se ha celebrado el juicio. O sea, está pendiente de hacerse un juicio de hace 5 años de una persona que fue asesinada en un parque público por un motivo muy concreto, que el mismo fiscal recoge dentro de su denuncia, que el motivo es un motivo de odio, que además la legislación búlgara es verdad que no recoge dentro de su código penal esto como agravante, pero que en el 2013 sí que quieren recoger esto como agravante. Bueno, pues este caso todavía no está resuelto, y además el tipo que se dice, o sea, la tipología que se dice para este delito es vandalismo. Es un acto de vandalismo. Bueno, si se pudiera decir y se pudiera probar que es un acto por motivación de odio, estaríamos también sancionando una conducta que va más allá del asesinato. Va a una persecución a un colectivo por ser lo que es, ¿no? Bueno, por eso es muy importante el tema de investigar y procesar. En este caso, el fiscal sí que hizo parte de sus deberes, pero en muchos otros casos lo que se observa es que la investigación y el procesamiento, bueno, pues no llega al fondo de las cuestiones que hay que investigar. Porque lo que dice Amnistía Internacional es que los crímenes de odio son una de las manifestaciones más atroces que puede haber de la discriminación. La discriminación tiene muchas caras. Muchos de nosotros posiblemente hayamos sufrido una discriminación leve en nuestro entorno de trabajo, o no tan leve, depende, o hemos sufrido una discriminación en nuestro entorno cuando rápidamente ha salido que yo era lesbiana, o que alguno de vosotros era gay, o que era una persona trans. De repente hay gente que se pone nerviosa, ¿no? Y que empieza a hacer cosas raras, ¿no? Y hay una discriminación, pues, en la relación, ¿no? Como que todo se enrarece. O discriminaciones mucho más violentas y mucho más graves que suponen que tu carrera profesional directamente no se proyecte, o que te echen del trabajo, o que directamente no te den un puesto de trabajo, ¿no? Eso es discriminación. Pero claro, el crimen de odio es la cara más atroz de esa discriminación, porque estamos hablando de una violencia, estamos hablando de una agresión, estamos hablando de algo que instiga a que otras personas vean a esa persona pues como algo contra natura, ¿no? Estas leyes que hay en África, ¿no? La descripción que se hace, la tipología de los delitos, de las relaciones entre personas del mismo sexo, son muy violentas, ¿no? Hablan de delitos contra natura, ¿no? De delitos de personas que parece que no son personas, ¿no? De asociar a la persona al pedófilo, ¿no? ¿Sabes? Una mezcla de conceptos que realmente la persona que lo recibe, desde la ignorancia en muchas ocasiones, o desde el desconocimiento también, o el miedo, ¿no? A lo desconocido, pues lo que ve es que hay un odio, ¿no? Que tiene eso que rechazarlo, que tiene de alguna manera que odiarlo, ¿no? Que tiene que protegerse ante eso, ¿no? Y el extremo atroz de todo eso es cuando se produce un acto violento, ¿no? Contra la persona o contra los bienes de esa persona. Lo que dice Amnistía Internacional en este informe, que además lo centra en Bulgaria, en la República Checa, en Alemania, en Letonia, en Italia, en Grecia, con casos concretos, es que los motivos se tienen que investigar y se tienen que enjuiciar, y que esto es fundamental. Y que además también es fundamental que las autoridades y los líderes políticos condenen este tipo de actos cuando se producen. Es decir, tiene que haber un compromiso por parte de las autoridades, tiene que haber un compromiso por parte de los líderes políticos en condenar explícitamente todos aquellos hechos que puedan tener detrás una motivación de odio, que puedan tener detrás una motivación que responda a una orientación sexual, a una identidad de género. También es cierto que en muchas ocasiones
no está claro que haya una motivación de odio. Porque algunas de las personas que sufren estos ataques son personas que pueden sufrir discriminación por varios motivos, ¿no? Por ser negros, por ser pobres, por tener una religión diferente, es decir, se puede, por ser mujer, en determinado contexto, ¿no? Puedes sufrir diferentes discriminaciones y por tanto no quedar muy claro. Por eso es muy importante investigar, por eso es muy importante analizar por todas las pruebas y por eso es muy importante el papel que juega la policía. Dentro del informe se cuenta el caso, que ha sucedido un caso en Grecia, de una pareja de chicos, uno de ellos es un activista y además ha estado en España, yo no sé si se llama Stefanos, no sé si habéis coincidido con él en algún encuentro de Argópolis o algo. Bueno, pues ellos, él y el chico con el que estaban en ese momento, iban paseando también por un parque tranquilamente y entonces sufrieron una agresión premeditada, es decir, una agresión en la que les dijeron os vais a enterar y unos pasos más allá, efectivamente sufrieron una agresión violenta. Llamaron a la policía y cuando llamaron a la policía les contaron lo que había sucedido. Stefanos, lógicamente, que es una persona que conoce estas cosas, habló directamente de que había sufrido un ataque homófobo. Y la policía respondió con total ignorancia que qué era homófobo, que qué era un ataque homófobo. Desconocía, o hacía que desconocía, o ignoraba, o hacía que ignoraba lo que era un ataque homófobo. Claro, eso no se puede producir, porque si las autoridades que están obligadas a investigar una discriminación o un ataque por motivos de odio no conocen lo que es un ataque homófobo, lo que es la sustanciación de todo ese proceso, lo que es la recogida de pruebas, lo que es el ir recogiendo testimonios, el cómo tú vas a formular la pregunta precisa para averiguar exactamente qué es lo que ha motivado a esa persona, ¿no? Y poder ver los testigos, lo que es sostener y coger los mimbres de todo ese proceso, va a ser muy difícil que se haga bien, muy difícil, porque vas a verlo como una chiquillada, o como cualquier cosa, o como te lo has buscado, ¿no? De hecho, estos dos policías ni salieron del coche, hablaron pues así un poco como de tú a tú sin salir del coche. Ellos fueron a comisaría y recibieron la misma respuesta: ¿qué es homófobo? Grecia es un país donde sí está recogido dentro de su código penal el agravante. Luego tenemos una legislación que sí que lo recoge, pero tenemos unos funcionarios, unas fuerzas de seguridad que en ese sentido desconocen. O bien porque esas dos personas o tres lo desconocían, o bien porque el cuerpo lo desconoce. Eso también es importante matizarlo. Pero lo que es cierto y lo que dice Amnistía Internacional, y esta es una de las recomendaciones que incorpora el informe, es que es imprescindible la formación a la policía y a todas las autoridades que tengan que intervenir en un proceso de investigación y enjuiciamiento de un posible crimen de odio. Porque si no, no se va a hacer bien y van a entrar todos los prejuicios que las personas tenemos, ¿vale? Con lo cual es muy importante que las investigaciones no solo sean exhaustivas, sino que además se hagan sin demoras, que sean adecuadas, que sean imparciales, que sean independientes. Pues lo que pediríamos para cualquier situación, pedirlo para esto. Lo que ocurre es que lo que se observa en los casos que investigamos es que los prejuicios de las personas que toman declaración, de las personas que investigan, de las personas que enjuician, interfieren en que en ocasiones puedan ser imparciales, en que en ocasiones sean exhaustivas y en ocasiones sean adecuadas. Y esto es lo que denuncia Amnistía Internacional con el informe. La importancia de que los Estados se comprometan en garantizar que sus funcionarios, que sus autoridades investiguen y enjuicien los crímenes de odio con total imparcialidad. Porque si no, no estamos erradicando un mensaje destructivo que cala en la población. Si una persona sufre agresiones en un parque, al aire libre, en un bar, me da igual, a la salida de una discoteca, hay muchos casos que son de mujeres transgénero que rechazan relaciones sexuales, o bien dentro de lo que es su ámbito de trabajo sexual, o bien dentro de lo que es un día de ocio, que sales a pasártelo bien, ¿no? En una discoteca y alguien les entra, alguien les dice que quiere tener relaciones con ellos, con ellas, y ellas dicen que no, y sufren una agresión porque las personas detectan que en ese momento que son personas transgénero o transexuales, o bien porque de repente se sienten rechazadas y atacan por ahí, entonces sienten que tienen un abuso de poder, que tienen derecho a agredir a la persona porque no la consideran del mismo nivel, ¿no? Con lo cual hay que erradicar
de raíz lo que es el mensaje destructivo, que sería permitir que los crímenes de odio no se investiguen, que los crímenes de odio no tengan, por así decir, un marco legal que permita que se investiguen. Algo que también ve Amnistía, y esto os lo adelantaba antes, ¿no?, es que si no se investigan los crímenes de odio, si no hay una ley, no hay una regulación legal que garantice que uno está seguro en un contexto determinado, pues uno no va a denunciar. Puedes sufrir agresiones, puedes sufrir acoso, no tiene por qué ser una agresión violenta que acabes en un hospital, ¿no? Puede ser una situación de acoso, una situación que te violenta psicológicamente, que te hace sufrir, ¿no? que te genera ansiedad, que te genera depresión, que te genera estrés, que de alguna manera te está haciendo sufrir, y con todo el coste físico, ¿no?, y emocional que supone que un ser humano sufra. Bueno, pues muchas ocasiones no se producen esas denuncias porque no se da ese entorno seguro. Y lo que también dice Amnistía Internacional en este informe es que el 80% de los casos de violencia y acoso no se denuncian en Europa. La encuesta de FRA lo que viene a decir es que el 80%, es decir, 8 de cada 10 personas que sufren un acoso, que sufren violencia por motivos de odio con orientación sexual o identidad de género, no denuncian. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Y en muchas ocasiones, lo que decimos en Amnistía Internacional, también en el informe, es que esto se debe a una homofobia institucional. Se debe a que la persona cree que cuando va a ir a la policía va a sufrir una doble discriminación, va a sufrir un doble rechazo, una doble victimización. La de la agresión y la de luego tener que contarle al policía lo que te ha pasado y ser la sorna de la policía, tener que pasar por un fiscal, ¿no? Lo que les pasa a muchas mujeres maltratadas, pues llevarlo al ámbito de las personas que tenemos una orientación sexual o una identidad de género que supuestamente no es la mayoritaria. Entonces, claro, lo que reflejamos en Amnistía es que este hecho es muy importante, porque si no hay denuncias es porque la confianza de las sociedades está socavada, está amellada, ¿no? Y si la confianza está amellada es porque las regulaciones no garantizan. Y si no hay denuncias, seremos invisibles. Y si somos invisibles, parece que no existimos, ¿no? Entonces es todo un círculo que va haciéndose cada vez mayor. Una de las cosas que también vemos es que muchas de las personas que denuncian son personas que somos activistas o que somos personas que nos visibilizamos habitualmente. Con lo cual eso también da un dato, ¿no? Y es que lo normal es que una persona que es gay, que es lesbiana, que es bisexual, que es trans, no denuncie. Por lo que hablábamos de la ocultación del principio, que estás oculto, ¿no? Y por tanto no quieres que se enteren en tu familia, no quieres que se enteren en tu trabajo, no quieres tener que dar explicaciones. Bueno, como veis, esto es mucho más amplio y mucho más fondo de lo que aparentemente parece. Claro, en la medida en que hay una invisibilidad, pues también lo que vemos es que hay un vacío de protección, ¿no? Es imposible proteger, es imposible garantizar los derechos de aquellas personas que nos invisibilizan, ¿no? Entonces, lo que Amnistía propone y recomienda también en el informe es que se tiene que apoyar a las víctimas, que es importantísimo que las personas sientan que tienen un apoyo por parte de las autoridades, ¿no? Que las personas sientan que los estados, que los gobiernos, que las comunidades autónomas, en función de cada país, ¿no?, pues garantizan el acceso a consejo psicológico, asistencia letrada y que hay un acceso eficaz a la justicia, ¿no? Y por tanto tiene que haber un apoyo estatal a las víctimas. Lo que cuenta, por ejemplo, la madre de Mijail, en el caso de Bulgaria que os decía, es que ella lleva 5 años esperando que haya juicio y que en estos 5 años ella sufre depresión y que en ningún momento ha tenido ningún apoyo por parte del Estado emocional para lo que ha sucedido. Pero sin embargo ella sigue luchando porque cree que es muy importante, no por su hijo y por la memoria de su hijo, que también, pero sobre todo para que no vuelva a pasar algo así. Es decir, su compromiso de que no haya impunidad frente a lo que le ha sucedido a su hijo no tiene que ver solo por su hijo, sino tiene que ver con el hecho de que cosas así no queden impunes y no se repitan. Y ese es el otro tema que Amnistía Internacional denuncia en el informe, ¿no? Que muchas personas que deberían comparecer como autores ante la justicia no pueden comparecer como autores ante la justicia, o que cuando comparecen lo hacen como delitos mucho más leves o como incluso delitos de faltas, ¿no? Y que eso favorece la impunidad, y que la impunidad surge cuando faltan leyes, cuando faltan investigaciones, cuando los sospechosos no se ponen a disposición judicial en los momentos oportunos y cuando se retrasan de manera infinita los juicios, ¿no? Cuando directamente
no se detienen a los sospechosos. Con lo cual, como veis, el informe de Amnistía Internacional, que habla de crímenes de odio, de lo que está hablando es de algo que tiene que ver con la estructura de las sociedades, ¿no? Que tiene que ver con el entramado de las sociedades, con lo importante que es tanto denunciar, como investigar, cómo enjuiciar, cómo que haya leyes, cómo que haya estados, cómo que las autoridades directamente también verbalicen su condena, ¿no? Cómo que las sociedades no basta tener una opinión favorable a una encuesta, sino que te tienes que comprometer, ¿no? con actos y con hechos concretos para que esos crímenes no se den. Porque lo cierto es que no hay ningún país del mundo en este momento donde no se estén produciendo violaciones de derechos humanos a las personas LGBT, en ningún país, ¿no? Y que los prejuicios están, que la discriminación está y que las agresiones están. Bueno, esto es así como muy a grandes rasgos el informe. Yo no quiero tampoco enredarme mucho porque me gustaría, ¿no? Pues que hubiera un diálogo desde lo que os surge, desde lo que no, desde... ya sabéis que Amnistía Internacional hacemos como un marco teórico de las cosas, ¿no? Luego está la parte práctica, ¿no? Que esa es la que materializáis asociaciones como Prismón, ¿no? Que estáis en el día a día y que sois las fuentes de la información local de lo que está sucediendo. Nuestra opinión es muy importante, es verdad que cuando algo lo dice Amnistía Internacional se escucha y se escucha con mucha atención, pero es cierto que nosotros no decimos nada que nadie nos cuente, con lo cual a mí sí que me parece muy importante como escuchar, ¿no? Un poco también aquí que se pudiera generar una especie de debate, no sé, ¿qué os parece? ¿Bien? Sí, hombre, ¿Sí? Vamos a empezar pues las preguntas, los comentarios que queráis. La verdad que es un informe muy interesante, la verdad que hay ejemplos. Y es muy cortito, ¿eh? Son 16 páginas, Bueno, pero luego tenemos pues, otros informes de Amnistía que son 200 páginas. ¿Sí? Sí. Y además, para los que no tenemos problemas de vista, porque no los tenemos, no cuesta nada leerlos. Yo recuerdo que hace un año, casi 2 años, se dio una charla aquí en Crismón hablando de la violencia doméstica intragénero, en parejas del mismo sexo, y lo que comentaban en esa charla es que no es exactamente esto, porque esto no es un crimen de odio, es violencia doméstica, pero de alguna manera también está algo relacionado. Y recuerdo que lo que comentaba esta chica, Lidia Mendieta, que dio la charla, pues es que existe un absoluto vacío legal. Es decir, si tú eres una mujer y tu pareja te pega, pues ahora está absolutamente regulado. Pero si tú eres un hombre y vas y te dices que mi novio me pega o mi marido me pega, pues lo normal es que se ríen de ti. Lo normal. Entonces, pues ciertamente esto es un campo que legalmente también está completamente no regulado y que también sufre de, pues yo no sé si esto sería, o sea, no sería, o sea, también sufriría una discriminación. Sobre toda violencia de género es de género, ¿no? Hay detrás un concepto cultural. Sí, te quería decir una cosa. Has hablado de violencia y Bulgaria, pero hace poco yo en una reunión de grupo de chicas trans y con gente de la oficina que tiene la Comunidad de Madrid de Piar. De Piar. Y la Comunidad de Madrid, sí. En la calle Alcalá, sí. La defensa, Piar. Información, pues surgió el tema de Holanda. Hace años, pues había asociaciones trans y todo eso, que llegó un momento en que decía, bueno, pues mira, todo está logrado, en fin, el Estado nos cobija, como cobija a muchos holandeses, y no disolvemos las asociaciones. Había asociaciones luteranas, católicas, otras ni católicas ni luteranas, y se han tenido que volver a asociar, porque en Holanda, pues estamos hablando de países a lo mejor con menos nivel, como Bulgaria, como Grecia, pero Holanda, que fue una pionera en todo esto, en fin, como los países nórdicos, como Alemania, pues han tenido otra vez que asociarse para contrarrestar las agresiones y todo eso. Y bueno, pienso también que es por el hecho de que los grupos neonazis o en fin, o fascistas o tal y cual están, digamos, más por así decirlo, más envalentonados y todo eso. Es simplemente la cuestión, y lo decían, como dice, no, se han tenido que volver
asociar y todo eso para hacer piña para la cuestión. Y es Holanda, ¿no? Sí, es cierto que no directamente tiene que ver con este informe, ¿no? Pero desde Amnistía Internacional yo creo que el lugar donde con más claridad se ve es el continente africano, ¿no? Lo que está pasando en Uganda y con Nigeria, ¿no? O lo que está pasando en la Federación Rusa. Lo que sí detectamos es que a pesar de avances legales, de reconocimientos legales, de haber una mayor reconocimiento en muchos aspectos legales a las personas LGBT, también se están produciendo graves retrocesos con argumentos que hacen uso de creencias, ¿no? De valores convencionales, de una serie de factores, ¿no? Pues que se contraponen con los derechos humanos, ¿no? Y entonces a las personas LGBT se les cuestiona que puedan tener derechos humanos, ¿no? Porque de alguna manera eso va contra los valores tradicionales de una sociedad concreta o contra las creencias religiosas de una iglesia concreta, ¿no? Entonces, lo que puede estar pasando en Holanda y lo que está pasando en diferentes países es que en este momento una teoría sociológica, que es la teoría de la estigmatización, pues cobra auge, ¿no? Los que somos homosexuales, transgénero, bisexuales, ¿no? Somos uno de esos colectivos que sufrimos con especial énfasis los estigmas y los prejuicios de las sociedades cuando las sociedades se las pone contra la espada y la pared, ¿no? Elige entre unos valores religiosos, unas creencias religiosas, o elige entre los derechos humanos, ¿no? Entonces, para ello como que pones una serie de colectivos. Por ese motivo, precisamente, la Declaración de Derechos Humanos garantiza que estos colectivos no pueden ser en ningún caso discriminados ni violentados. Por este motivo, precisamente, es por lo que los crímenes de odio tienen un mayor sentido. Porque hay una serie de motivos que tienen que ver con la raza, con la etnia, con la orientación sexual, con la identidad de género, que en determinados momentos coyunturales o de crisis económica o políticas o frente a determinadas creencias extremas, ¿no? Son justo a los que se estigmatiza, ¿no? Son las minorías que sufren una mayor violencia y una mayor discriminación. Por eso la Declaración de Derechos Humanos recoge motivos específicos prohibidos de toda discriminación, ¿no? Porque pasa esto, ¿no? Entonces, justo es la manera de garantizar, poner un plus de garantía a los derechos humanos de personas que van a sufrir especialmente ante las confrontaciones que determinados líderes religiosos o políticos quieren poner a las sociedades ante determinados vericuetos, ¿no? Es que se depende mucho de la formación que tengan los gobernantes, porque por bien que tengamos esos derechos sobre la homofobia, la transfobia, eso, Rusia, por ejemplo, pasa de todo eso, los países árabes también pasan de eso. Entonces, si mientras los gobernantes no tengan un concepto claro de que tenemos que tener esos derechos, no hacemos nada, por bien que nos asociemos. Rusia precisamente fue un país que promovió una resolución que se ha dado muy poco eco, como hace como 2 años, en la que ponía mucho énfasis en la importancia de los valores tradicionales dentro de los derechos humanos, ¿no? Fue una resolución muy discutida, también muy poco conocida, y lo que hace Rusia, lo que hacen algunos países árabes, lo que hacen algunos países africanos, algunos, no todos, es confrontar derechos humanos con valores convencionales, ¿no? Y en esa confrontación se posicionan iglesias y se posicionan partidos, ¿no? Y detrás hay una serie de cuestiones que lo que hacen es que confrontan a las sociedades para en ocasiones solapar otros problemas mucho más graves que directamente amenazan a los países, ¿no? En el caso de Rusia, por ejemplo, Amnistía Internacional con Sochi, ¿no? Con los Juegos Olímpicos de Sochi, quiso dejar muy claro que la ley que prohíbe la propaganda homosexual no es una ley aislada, es una de las muchas leyes que Vladimir Putin ha aprobado para limitar la libertad de expresión del pueblo ruso. Y que en gran parte todas esas leyes que Vladimir Putin está aprobando y que ha aprobado, que limitan la libertad de expresión y que aumentan la violencia y que dividen a la sociedad rusa entre los prorrusos y los que no son prorrusos, ¿no? Realmente la motivación y el origen de todo eso está en que cuando Vladimir Putin ganó las elecciones había un presunto fraude y hubo una manifestación multitudinaria en la plaza de Bolotnaya que fue muy duramente reprimida
a partir de la cual ha habido muchos presos y presos de conciencia a los que Amnistía Internacional ha hecho muchísimo seguimiento y el juicio ha salido hace muy poquito, y a partir de ahí Vladimir Putin ha querido como no querer cuestionamientos dentro de su país a determinadas políticas que a él le puedan cuestionar. El tener a la Iglesia Ortodoxa de su parte es algo muy importante, y la ley de propaganda anti-homosexual es una ley que agrada especialmente a la Iglesia Ortodoxa. Con lo cual, en muchas ocasiones, las personas homosexuales, las personas trans, las personas bisexuales, lo que somos es una pieza más de una partida de ajedrez que tiene muchos otros elementos, muchísimos otros elementos y muchas otras piezas, que tienen que ver con cuestiones económicas, que tienen que ver con derechos humanos de otros colectivos, no solamente los nuestros, y que tienen que ver con posturas y con influencias entre gobernantes, religiones, ¿no?, tradiciones, y todo ese entresijo, toda esa parte de ajedrez, es importante conocerla, ¿no?, para no simplificar lo que está ocurriendo. Es que chocamos con la postura, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Ahí intervienen mucho las creencias religiosas de esos gobernantes, digo yo. Entonces, pues claro, chocamos con eso y no... Amnistía Internacional lo que dice es que la Declaración de los Derechos Humanos es clara, que es una declaración que no reconoce más derechos a una persona por ser de determinado colectivo, sino lo que siempre pedimos es los mismos derechos para todas las personas. Y que cualquier ideología, cualquier creencia religiosa que lo que promueva es que personas tengan menos derechos por ser quienes son, está violando las declaraciones de derechos humanos. Sin pronunciarnos ni a favor ni en contra de nadie, simplemente dejando muy claro este mensaje. Los derechos humanos son universales. Y eso quiere decir que son para todos y para todas. También hay un odio para las mujeres. Por ejemplo, en los matrimonios, todos los días sale que ha matado a la señora, que la ha herido, que la quema con ácido, que no sé qué. Y luego los jueces dicen, pobrecito, no lo vamos a dejar en la calle. Pues que conviva con su mujer. Eso ocurrido ahora. Entonces, ¿qué criterios tiene? Puede haber unas leyes estupendas si no atajamos a la opinión y luego sobre todo a la falta de opinión de ciertos jueces, legisladores, personas que están aquí, lo que hacen es lavarse las manos. Esto por ejemplo, no sé cómo se dice, la violencia transfóbica a las propias mujeres, a su propio matrimonio. Hay uno de 70 años o 74 años que ha dicho, pues no, que vive con su mujer, que pobrecito, ¿dónde va a ir? Pues resuélvalo usted, señor juez. Claro, nosotros en Amnistía lo que tenemos muy claro es que es muy importante que las leyes definan claramente los conceptos y definan claramente las problemáticas, porque en la medida en que todo está definido y está bien recogido, va a ser difícil que los fiscales o los jueces puedan tener tanta manga ancha para interpretar. Hay muy buenas y no se aplican. Lo que dice de Grecia, por ejemplo, los policías que se hacen los tontos, ¿qué es eso de homofobia? ¿No sabes tú? Ni se bajan del coche porque hacía frío, se llovía. Entonces, se hacen leyes, pueden ser estupendas, se quedan ahí como escritas en un librote y no se aplican. Pero la gente sigue viviendo, sigue sufriendo, porque nadie se molesta. No solo que haya leyes, sino que esas leyes se lean, se apliquen, y a esos funcionarios que tienen que regular los derechos, que tienen que defender los derechos de las personas, se molesten que su sueldito, al fin y al cabo, se lo estamos pagando todos nosotros, a través de nuestros impuestos. Pero realmente es una especie de serpiente que se mueve por ahí. Te he sacado las cosas de los matrimonios heterosexuales y todo eso, porque al final es un caso especial, nada de especial. ¿Sí? No son gente que tenemos que buscarnos la flexibilidad o la vida, la pareja, lo que sea, como podamos. Sino lo más tradicional que las relaciones de un hombre con una mujer es tan tradicional que el hombre pega a la mujer que al final se da por normal, por descontado. Y yo también pienso pues también en las iglesias. Sí, en este sentido había... Me imagino que habéis escuchado una encuesta que salió con motivo del Día de la Mujer, como la semana del 8 de marzo, que era una encuesta a nivel europeo, ¿no? de la violencia que sufrían las mujeres en Europa, ¿no? Y era curioso cómo, pues además también de FRA, ¿no?, que es la encuesta en la que se basa el informe que hoy os hemos presentado.
Y una de las cosas que estaba en debate, ¿no?, era cómo era posible que los países nórdicos tuvieran mayor número de denuncias de violencia de género y los países latinos tuvieran menor número de denuncias, ¿no? Y dentro de ese debate estaba precisamente el hecho que yo os mencionaba antes, ¿no? Hasta qué punto la gente denuncia cuando no tienes la seguridad necesaria para poder denunciar, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones hay determinados datos, ¿no?, que hay que verlos con lupa y hay que verlos también con detenimiento, porque uno puede decir, tengo muy pocas denuncias de violencia de género, ¿no?, tengo muy pocas denuncias de crímenes de odio, ¿no?, pero hay que valorar otra serie de aspectos, ¿no?, que no solamente son las leyes, sino esas lagunas. Por eso en Amnistía hablamos de las lagunas que existen en las leyes, porque estamos refiriéndonos no a las leyes como marco, sino a las lagunas en cómo uno aplica luego las leyes, ¿no?, en cómo uno rinde cuentas ante los que tienen que rendir cuentas del trabajo que está haciendo, ¿no?, y de por qué lo está haciendo. Efectivamente es mucho más complejo, pero es muy importante no tener mucho escepticismo por estas cosas, porque si lo llenamos de escepticismo, al final alguien dirá, pues si no sirve para nada, que lo quitamos, ¿no? Si los derechos humanos no sirven para nada, pues vamos a dejarnos de tonterías, ¿no?, y vamos a seguir con otra cosa. Los derechos humanos también están contra la esclavitud, también están contra el derecho a la vida de todas las personas. Y si quitamos eso, capaz que eso, ese escepticismo nos desarma también, ¿no? Claro, pero no puede ser. Yo creo que ahí hay que tener claro cuáles son tus derechos, reclamarlos y denunciar, ¿no? Fijaos la madre de Mijaíl, ¿no? Pues una mujer con una depresión impresionante 5 años después. Sigue concediendo entrevistas y sigue luchando porque haya un juicio, ¿no? Si uno desiste, que ya está. Desde Amnistía Internacional, lo que es evidente que se puede hacer para esto es simplemente hacer este tipo de informes. O sea, ves en el periódico, como ha ocurrido hace unas semanas, pues un dirigente de un país africano, o sea, directamente expresar públicamente... el de Gambia. Sí, el de Gambia, completamente. Expresar públicamente pues, que los homosexuales pues, son personas que van contra la natura y directamente discriminarlos. O sea, que el representante, digamos, gubernamental directamente discrimine abiertamente, realmente es gravísimo, ¿no? Y es terrible. Pero realmente, ¿qué es lo que se puede hacer para contrarrestar eso? O sea, yo entiendo que lo que se puede hacer es, pues, publicarlo para que se desautorice a sí mismo, se puede denunciar en los medios de comunicación, pero realmente es que no se puede hacer mucho más. Bueno, yo en ese sentido os animo a que el tema de las acciones, que pueden ser de Amnistía, pueden ser de quienes vosotros consideréis, sorprende mucho cuando hablas con las personas que reciben las acciones o reciben las cartas o reciben las señales que desde Occidente mandamos. Sorprende mucho la valoración y la emoción con que lo reciben. Eso en el plano más humano, ¿no? El plano más humano, que puede ser mandarle a un preso de conciencia que ahora mismo en una cárcel de Rusia internado indefinidamente por un supuesto trastorno psiquiátrico, uno de los manifestantes de la Plaza Bolotnaya, mandarle una carta. Pues es algo que esta persona agradece, ¿no? De hecho, no sé quién me contaba el otro día una anécdota, igual ahí Gustavo se lo sabe, ¿no? Que en los inicios de Amnistía, no sé si fue Esteban Beltrán, ¿no? Una de las cosas en los inicios de Amnistía fue que mandaban cartas a presos y uno de los presos respondió y entre otras cosas contó que había hecho un curso para aprender español y poder responder en español a las cartas que recibía de Amnistía Internacional, ¿no? Y que eso le había supuesto toda una motivación para levantarse todos los días. Eso en el plano más humano, ¿no? Que puede parecernos a veces como algo ñoño o infantil, ¿no? Pues a veces lo más infantil es lo más sencillo, ¿no? Luego está la parte de las acciones y de las firmas, de las recogidas de firmas, que tienen mucho poder, mucho poder. Porque es cierto que, por lo menos, esto nos lo contaba un activista camerunés, hacen que las autoridades te reciban. En muchas ocasiones las organizaciones locales de los propios países no tienen ningún tipo de acceso a las autoridades políticas porque las ningunean. Pero cuando internacionalmente se hacen eco, tienen que recibirte. Y si ya te reciben, ya tienes algo, ¿no? Ya tienes cierta visibilidad, ya tienes cierto nombre, ya tienes cierta publicidad que te da cierto respaldo, ¿no? Con lo cual la parte de las acciones, la parte de las firmas siempre es muy importante. Y siempre llega, y ellos te dicen que llegan y que es importante.
Algo que nosotros intentamos hacer con mucha prudencia es meternos en asuntos que pueden resolver internamente las organizaciones locales y que tienen que resolver internamente, porque hay organizaciones de derechos humanos que ellos son los que mejor conocen la realidad. No podemos llegar desde Occidente como salvadores del mundo, sino que lo que tenemos es que ponernos en contacto para ver qué ellos demandan y hasta qué punto también les estás poniendo en riesgo. Las acciones de amnistía nunca se inician si no es con el contacto previo de las organizaciones locales. Y nos consta que hay acciones que se han parado porque no convenía en ese momento que se activaran, porque había vidas en riesgo o porque había negociaciones en riesgo, ¿no? Con lo cual, para que sepáis que las acciones sí tienen su poder y sí que son en ocasiones herramienta de negociación y herramienta de visibilización. Y luego yo creo que un elemento fundamental es leer los informes, estar informado y aplicar eso a nuestra realidad concreta, ¿no? A nuestra situación. No pensar que como en Holanda está ya todo conseguido, sino ver exactamente. Dentro de nada va a haber una reforma del Código Penal español, pues ver exactamente eso, cómo afecta, cómo no, informarse de si hay que firmar, si no hay que firmar, qué apoyo dar, ¿no? Se pueden hacer tantas cosas en este momento en la sociedad. Yo puedo decir que ese Amnistía Internacional, gracias a sus cartas por correo electrónico y las firmas recogidas, leyes de gobiernos africanos se han parado. Han parado una ley que el gobierno iba a llevar a cabo para que legislar una falta de derechos en ese momento. Y Amnistía Internacional estuvo ahí, con las firmas recogidas, con las cartas enviadas y tal. Y están todo el rato dando gracias por tu firma, gracias por estar ahí. Y ahora es Mozambique. Mozambique dentro de pocos días va a concretar una ley que permita que la mujer maltratada se case con el maltratador. Y Amnistía Internacional está ahí, recogido para evitar que la ley dentro de pocos días se lleve a cabo. Esa ley existe en algún país. Y a través de miles de firmas, esa ley seguro que no se llega a hacer en Mozambique. Claro, yo lo que sí creo es... Él no tiene culpa, él queda desculpado. Claro, lo que yo sí que creo es como que es importante como que traslademos los mensajes a nuestros propios entornos, ¿no? Amnistía, una de las cosas que también ha venido denunciando es que haya desaparecido, por ejemplo, la asignatura de educación para la ciudadanía, ¿no? Que era una asignatura, bueno, pues que de alguna manera trabajaba muy directamente el tema de violencia de género, el tema de violencia homófoba y muchos otros temas muy importantes, ¿no? Bueno, yo creo que hay ocasiones en las que no hace falta tener una ley o una garantía legal o una asignatura o un contexto de que alguien te diga lo que tienes que hacer para saber lo que tienes que hacer, ¿no? Eso ya es el cotidiano y lo que cada uno ve. Porque no en este informe, sino en otro informe que hemos sacado de personas trans de la realidad en Europa, que también es muy interesante, que igual puede venir algún compañero algún día a presentaros. Lo que veíamos es que la discriminación afecta en el cotidiano y que el cotidiano nada tiene que ver con las autoridades políticas, ni nada tiene que ver con la policía, ni con los jueces. El cotidiano es uno y su vecino y el señor de la biblioteca y el profesor y el del autobús. El cotidiano es uno, ¿no? Entonces, algo que nosotros veíamos, sobre todo se ve siempre en las violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero como muchas violaciones de derechos humanos, lo que se produce, la discriminación, es en el cotidiano. Y del cotidiano responde cada uno, ¿no? Eso es muy importante, porque ahí no hay gobiernos, el gobierno no está en el cotidiano, ni las leyes tampoco. Mira, no es una pregunta morbosa, o hablando de acciones, creo que es muy conveniente nombrar a estas chicas jóvenes, fornidas, que salen con los pechos. Por el hecho de ser mujer, quizá les atenúa quizá la pena o la cosa, o simplemente por el hecho de que sea tan espectacular su entrada en acción, digamos, los jueces o la policía y todo eso, pues dejan aparcado el asunto. Y eso, ¿qué valoración tiene de Amnistía Internacional esa serie de acciones que son importantes porque salen en un momento determinado? Nunca
un político, un obispo, un financiero, un juez o lo que sea, sabe o está libre de que venga con ese tropel de chicas a guardar la fiesta en un momento determinado. Vale, esto es un momento importante porque además me están grabando en vídeo y esto lo van a ver los compañeros de comunicación de Amnistía Internacional. Como Amnistía Internacional tengo que darte la respuesta tipo. Como Amnistía Internacional no tenemos posición al respecto. Yo no te puedo dar mi posición personal en este momento, luego te digo mi opinión personal tranquilamente, ¿no? Pero como Amnistía Internacional respecto al movimiento FEMEN no tenemos una posición que yo sepa. Está Sergio, que es coordinador del grupo, y está Gustavo, que es de formación. Pero vosotros en un momento determinado sí las podríais defender, ¿no? Nosotros defendemos a todos aquellos defensores de derechos humanos que sufran persecución por su actividad de defensa de derechos humanos o por su activismo. Amnistía Internacional tiene muy claro que una persona que es metida en la cárcel precisamente por defender los derechos humanos o por su actividad de defensor es un preso de conciencia y por tanto entra directamente en lo que es el ámbito de actuación de Amnistía Internacional. Sí, yo por completar un poco, también entiendo que depende mucho de, porque ha habido muchas acciones, muchos tipos diferentes en muchos países distintos, ¿no? Entonces no creo que como Amnistía haya una respuesta única. Entonces, supongo que en el caso, por ejemplo, desde una perspectiva de defensores de derechos humanos, cuando vieron los actos en Túnez, por ejemplo, fueron encarceladas y con una cierta violencia, digamos, eso es un supuesto en el que probablemente hay una reacción desproporcionada contra unos defensores de derechos humanos. Pero claro, las acciones son muy variadas, no es lo mismo, por ejemplo, supongo habría que analizar caso por caso, ¿no? Incluso en España ha habido muchas manifestaciones de tipo distinto y no es lo mismo lo que se hace dentro del Congo. No es lo mismo Rusia que España, quieres decir. O bueno, claro, es lo mismo hacer un acto dentro del Congreso que hacerlo fuera en la calle, que hacerlo... Pero la Amnistía Internacional lo que va a pedir siempre es que se respete la libertad de expresión de las personas, ¿no? Y que siempre cualquier tipo de detención se sigan las garantías legales que se tienen que seguir. Es decir, si a estas personas se las detiene en la celebración de un acto dentro del Congreso, una sesión dentro del Congreso, Amnistía Internacional lo que va a velar es que esa detención responde a alguna norma que dice que se las tiene que detener en ese caso. Si no, entenderíamos que se está produciendo una actuación discrecional que no se puede producir. Respecto a lo que es el movimiento FEMEN y lo que es en concreto el que las mujeres utilicen su cuerpo para hacer una reivindicación, en este caso en contra del aborto, pues es algo que Amnistía Internacional no se va a meter. Amnistía Internacional siempre se va a meter en la necesidad de que los Estados respeten, protejan y garanticen los derechos humanos. Bien, si los tienen recogidos en sus leyes, y si no los tienen recogidos en sus leyes, ¿para qué los recojan en sus leyes, ¿no? Has hablado de la asesinada asignatura de educación para la ciudadanía. Yo estaba pensando en eso cuando has intervenido. Estaba pensando en cómo realmente ahora nos damos cuenta de lo que se ha perdido, ¿no? Porque estos rebrotes ya hasta el ministro o el secretario de Estado del ministro se ha dado cuenta de que tiene que introducir, ¿cómo se dice?, sectorialmente en la educación, la educación en dos de los valores que entre otros eran los que formaban a los niños y jóvenes. Yo estaba pensando en el rebrote de homofobia que manifestó algún informe recientemente entre adolescentes en los centros de educación. Y realmente me sorprende, porque ya con la visión a largo plazo que me da el ser ya muy mayor, habíamos comprobado cómo la sociedad, también los niños y los jóvenes, se habían ido haciendo pues más comprensivos, más permeables, que surgían grupos en que se podía convivir desde las distintas opciones y que no había grandes tensiones. Daba esa sensación, ¿no?
Y sin embargo, de pronto aparece un informe. Bueno, vino aquí también Joaquín a hablarnos el Rivas Vacia Madrid, y claro, uno tiene la tendencia a decir, lo que pasa en ese instituto está pasando ya en todos. Pues no, señor. De pronto te das cuenta, y quizás si pones un poco de escucha. Yo vivo en Vallecas. Vallecas es un barrio como otro cualquiera, naturalmente, pero quizá cuando te mueves por la calle y observas los comportamientos de los muchachos y de las muchachas, te das cuenta de que como que de pronto hemos ido hacia atrás unos cuantos años respecto a lo que habíamos ido avanzando. Claro, yo pienso que la sociedad es muy compleja. De pronto me venía la imagen mientras hablabas, pues cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario, como pareció que toda la sociedad española la aplaudía, ¿no? Pero de pronto la calcundia hispánica, celtibérica y retrógrada que hace paellas con tejeros en los cuarteles y estas cosas que de pronto salen ahí, ¿no? Te das cuenta de que estaban ahí y eso ocurre. Tenemos aquí a un amigo nuestro cuyo hermano gemelo fue atacado en un parque de La Coruña en esas mismas circunstancias que tú has descrito, ¿no? Y de esto no debe hacer tanto tiempo, ¿no? Hablo de Ramón, ¿sí? Entonces, yo creo que estas cosas como que se nos ponen los pelos como escarpios, ¿no? Al pensar que esto está ocurriendo, esos miedos, esas... ese desaparecer de pronto, ¿no? Yo no sé, en Chueca, ¿qué está pasando? En la esquina ahí de Montera hubo un maltrato en un burger, ¿no? Hace poco. Son pequeñas noticias. Pero yo no sé si tenemos capacidad, como tú nos decías, para responder u organizar o recoger algo más. Está bien hablar de Tanzania y Uganda y de Gambia, pero a mí lo que me inquieta es la realidad de mi barrio y de mi gente y con las que voy, vivo y coincido y tal, y noto que esto está organizado, está organizado, igual que aquella, ¿cuándo fue? 2005. Ah, qué bien, de pronto ha cambiado esto, el gobierno es diferente, todo el sector de pronto ha reaccionado y se atreven a decir barbaridades sin que nadie se asuste demasiado. No sé, ¿qué más tenemos que hacer? Sería mi pregunta a todos, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Además de las cartitas. Las ideas que tenga el gobierno. Bueno, hay un dato, y es que la crisis crea resentimiento. La crisis ha creado mucho resentimiento, eso es así. La pobreza, la necesidad crea mucho resentimiento. Y yo creo que ese es un dato. Luego ya, independientemente de las políticas del gobierno de turno que haga y eso, o las declaraciones, pues también hace que la población, no tanto la población, yo creo que es un segmento más bien que son de gente joven sobre todo, cuyo cerebro no ocupa más que un balón y es cierto. O sea, yo en los años 90 sufrí en Vallecas, pues vamos, me hacían pintadas en la casa, todo eso. En los 90, sí, en los 90, a mediados de los 90. ¿Y quién era? Bacaladeros, gitanos y madrileños. O sea, tuve que pedir esto. O sea, fui a la policía y fui al ayuntamiento. Y había, vigilando la colonia, pues unos guardias de seguridad que les pagaban muy poco, que no hacían nada. Me voy a meter yo en esas cosas. No tuve agresiones y eso. Entonces, bueno, pues me vine a venir con el ayuntamiento y bueno, pues me dieron un dinero y me vine para el centro. Decir esas cosas en ese momento no había, digamos, la logística, por así decirlo, de denuncia que ha venido posteriormente. Tuviste
tuvo que arreglar la situación yo solamente. Claro, ya. Ahí Gustavo quería decir algo también. Yo creo que sí veo un poco por lo que comenta Carlos. Yo creo que lo que hay es un aburguesamiento del colectivo LGTB. O sea, hemos pasado a estar tan integrados que hemos tomado conciencia de lo que somos. Nosotros, para Amnistía, somos usuarios de derecho. Es decir, cuando nosotros somos víctimas y susceptibles de sufrir una lesión dentro de 10 minutos. Entonces, a la gente se le ha olvidado. La gente ha asumido que entonces yo tuve que defender aquí, me venía a cuento, en otra cosa, en la existencia del orgullo. Estoy harto de que digan que el orgullo es para maricas y güeyes en el tono más defensivo de la palabra. La marginación dentro del colectivo se ha multiplicado por 2, porque los homosexuales y las lesbianas más instalados, con mejores sueldos, etcétera, reniegan de todo lo demás. Y bueno, pues si es un reto, que es verdad que lo es, pero ir por la mano con todo lo que por la luche, pues es una actividad de riesgo. Sí, entonces, claro, a partir de ahí yo creo que parte del crecimiento de la homofobia puede ser institucional, porque nos gobierna que nos gobierna, eso es evidente. Evidentemente se han cargado ciudadanía, evidentemente se han cargado muchas cosas y no nos van a dejar que nos casemos porque saben que no van a gobernar más, sino que a lo mejor volvían para eso. Pero evidentemente hay una parte en lo cotidiano que el colectivo LGTB es muy responsable porque hemos olvidado que somos población de riesgo. Entonces, yo leí hace poco un artículo de cómo durante los años 20 y 30 mucha gente en Europa se olvidó que tenía apellidos hebreos hasta que les explotó la cara. Y entonces uno de pronto está tan integrado que viene aquí y te recuerda que no lo sabes. Y aquí, pues Jorge Javier está estupendamente, Jesús Vázquez está estupendamente, pero ser Mónica Benavente es muy complicado. El problema es que a Jorge Javier se lo ha olvidado. Y entonces a partir de ahí yo creo que hay una militancia muy pobre, no de asociacionismo, de día a día. Yo creo que los homosexuales que están ocultos siguen ocultos y la visibilidad es muy relativa. Si me permite, creo que diría tres cosas que son, yo creo, cosas recurrentes en materia de derechos humanos y que son aplicables, yo creo, a todos los países y a todos los momentos históricos, un poco por dar una perspectiva distinta. Yo diría uno, que lo que tú planteas claramente, lo que pone al relieve es que los avances y las conquistas siempre están en proceso y en evolución y que nunca son 100% definitivas. Dos, que la educación es fundamental. La educación, la sensibilización, la información, etc. Y ahí estaba claro. Realmente la postura de Amnistía no era tanto que se mantuviera una asignatura llamada Educación para la Ciudadanía, sino que no se eliminaran bajo la forma, nombre, etcétera, que se quisiera, contenidos específicos de formación, de educación en derechos humanos, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un instrumento muy interesante también para el tema del LGBTI de una perspectiva de derechos humanos que se llama Los Principios de Yogyakarta, que es un documento que intenta ver con los diferentes derechos, dar recomendaciones sobre cómo hacerlos avanzar en materias que puedan ser totalmente sensibles para el colectivo LGBTI, ¿no? Y una de las cosas claras es la educación, y es no solo el poder tener acceso a la educación sin discriminación por sus condiciones personales, familiares, etcétera, sino también el acceso a la educación en diversidad y educación en derechos humanos. Como pilar fundamental. Yo creo que en estas dos cosas, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Preguntar, ¿no? Yo creo que en estas dos cosas juega un papel fundamental la sociedad civil. O sea, yo creo que, por supuesto, es importantísimo los marcos regulatorios, el tema institucional, y eso hay que recordarlo y exigirlo. Pero yo creo que eso siempre va complementado del papel de la sociedad civil. Y yo creo que tanto en educación, formación, sensibilización, como en el recordar que los logros no son de una vez para siempre, sino que hay que estar vigilándolos, acompañándolos, cuidándolos, es donde entran las organizaciones, la sociedad civil y las personas conscienciadas, ¿no? Y luego, la tercera cosa es que en derechos humanos siempre se dice que los derechos son que todos los derechos son indivisibles, que tú no puedes tratar un derecho como una cosa aislada, o no puedes tratar los derechos humanos sobre un colectivo como una cosa aislada. Y hay un poco el tema que comentabas tú de la crisis económica y social, ¿no? O sea, cuando se producen crisis en muchos ámbitos relacionados con derechos humanos, derechos económicos, derechos sociales, es casi imposible que no impacte en nuestros derechos, ¿no? O sea, pues es importante, yo creo, mantener una visión de conjunto y recordar
que al final no se trata de gays en Bulgaria, sino que se trata de una cuestión de derechos humanos en Europa, afectados en conjunto por los retrocesos en materia de derechos económicos, sociales y de libertades. Que dicho así parece una idea abstracta, pero que al final es lo que estás diciendo tú, que en un momento de crisis económica y social, en un barrio de Madrid, no es simplemente que hay un retroceso en materia de homofobia, es que hay una crisis generalizada en muchos derechos y libertades, ¿no? Que van todos hermanos. Claro, yo te reconozco que yo no soy muy pesimista, porque particularmente me parece que el pesimismo a veces afecta al compromiso. Creo que es un tiempo en el que toca mucho compromiso con lo ya adquirido, ¿no? Y en ese ya adquirido está lo que es la ley del matrimonio igualitario, ¿no? Y a partir de ahí pues se van a dar muchas situaciones nuevas y diferentes, y pues Amnistía Internacional hace un par de años tuvo que afirmar, porque parecía que estaba en duda, que existe el derecho humano a tener una familia, ¿no? Y que las personas LGBT tienen que tener ese derecho humano, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener presente los logros que se han conseguido y poder hacer uso de ellos, ¿no? Yo creo que en ese punto de la sociedad civil que se estaba haciendo referencia antes, creo que dentro de la sociedad española falta todo un recorrido para reivindicar con los medios que hay los derechos que tenemos, ¿no? Falta todo un recorrido, ¿no? Como que hay una especie de salto en ocasiones entre el sillón y la calle, ¿no? Y entre medias pues se nos ha olvidado que hay hojas de quejas, que hay reclamaciones, que hay asociaciones de consumidores, que hay asociaciones de vecinos, que hay asociaciones de la federación, que hay una denuncia en un juzgado, que hay una denuncia en la policía, que hay un claustro en el colegio, que hay toda una serie de formularios para expresar las quejas, ¿no? Entonces pasamos del sofá a la calle, ¿no? En 0, y de la calle al bar para comentar que vamos a volver a quejarnos, pero de voz, ¿no? También en 0, ¿no? Entonces yo creo que hace falta todo un recorrido para reivindicar las situaciones que se dan. A mí me contaban un caso que me parece muy valiente, de 2 mujeres italianas. En Italia, lógicamente no, en Italia el matrimonio homosexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo no está reconocido. Entonces ellas han tenido un hijo, lo han tenido en España, y a la hora de inscribirlo tienen que elegir entre la nacionalidad española y la nacionalidad italiana, ¿no? Y ellas quieren que sea un niño italiano, pero al inscribirlo lo tienen que hacer a nombre de una de ellas y no a nombre de las dos, y se niegan a que eso sea así. Con lo cual su hijo está en una situación de apátrida y van a poner una demanda en el Tribunal de Justicia de Derechos Humanos de Europa para que se reconozca que su hijo tiene que estar inscrito en el registro a nombre de sus 2 mamás. Claro, eso lleva un coste, eso lleva un tiempo, eso lleva una paciencia, eso lleva un compromiso y eso lleva un activismo, ¿no? Pero posiblemente estas 2 mujeres lo consigan ellas o lo consiga alguien que venga después rectificando los errores que haya tenido en su proceso, porque las cosas a veces se consiguen así, ¿no? Ha habido uno que ha ido primero, ¿no? Que ha abierto el camino, que ha cometido una serie de errores, llega luego otro después de los errores que ha cometido el anterior, ¿no? Los rectifica, los borra, los corrige, los tal, lo hace un poquito mejor, y al final, pues si no es a la primera, es a la cuarta, se termina consiguiendo algunas de estas cosas. Y yo creo que tenemos que ir a por los máximos. A mí me contaban una anécdota en una recogida del premio Pluma a Amnistía Internacional. Contaba, yo creo que era el Arteco, ¿no? Contaba la anécdota que del matrimonio, o sea, que cuando se consiguió el matrimonio igualitario fue una manera muy particular, se puede contar porque lo hizo públicamente, ¿no? Y fue que en un momento dado dijeron, vamos a por todas, aunque no lo consigamos. Vamos a por todas. Nada de uniones civiles del mismo sexo, nada de parejas de hecho, no, vamos a por todas, vamos a pedirlo todo. Y salió, ¿no? Entonces yo creo que en ocasiones hay que ir a por todo. Es cierto que está pasando lo que está pasando, pero España tiene unos mimbres muy bien sentados en algunas cosas, ¿no? Y que cuando surgen actos homófobos, como el que esta semana ha sufrido, por ejemplo, Rubén Lodi de la Federación, ¿no? con un Twitter, ¿no? Que le ha amenazado directamente de muerte, y además el perfil de Twitter es realmente espantoso. Él tiene unos medios para denunciar, y el Código Penal recoge una serie de cláusulas que podrían agravar en el caso de que sufriera una amenaza y que podrían también
decir que este perfil incita a la violencia, es decir, tiene unos medios, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que es muy importante enterarnos, informarnos de qué medios tenemos nosotros y si no, tratar de abrir cauce, ¿no? Y es cierto que se pueden estar produciendo, o sea, tú decías antes que ha habido un aumento del acoso en los centros escolares, ¿no? Yo no sé si ha habido un aumento porque faltan datos para comparar. Había un estudio que se había publicado. Claro, pero los estudios dicen lo que hay ahora, pero no nos dicen lo que había hace 5 años. Y no lo podemos saber hasta dentro de esa parte procesual que decía Sergio, ¿no? O sea, no sabemos si hay un aumento o no. Porque puede haber un aumento porque ahora se puede hablar de esto, puede haber un aumento porque efectivamente hay un aumento, pero no lo podemos saber. Esto es una situación muy delicada, ¿no? A veces no sabemos un aumento, primero porque no hay datos anteriores y segundo porque los datos anteriores en qué contexto se han producido. ¿No? Por ejemplo, pues posiblemente yo diría que en un colegio del Opus no hay nada de acoso homófobo verbalizado. Si tú haces preguntas, hay una cosa ínfima, un 10% igual, ¿no? ¿Es real? ¿No es real? Pues no lo sé. No lo sé, ¿no? Entonces, hay como varias variables, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también es como importante, no sé, como un poco ahí como ver, ¿no? Creo que alguien me lleva, pero me dejas un momentito porque me ha sugerido una idea. Este es un colectivo cristiano. Lo sé, lo sé. Hemos hablado de las iglesias. Ya sabemos que la Iglesia Evangélica Española está bastante abierta, ¿no? Como lo ha dicho el pastor que vino aquí y la ICM se especifica. Entonces solo nos queda la católica. Con la ortodoxa no tenemos contactos. Y bueno, quiero decir, algo seguramente que también, aparte de que cuando el obispo de Alcalá dice una cosa, pues mismo responde con un documento, pero ¿qué más? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué otras actividades, además de la contradenuncia o de la denuncia contra qué actividades de tipo es una pregunta que lanzo, ¿no? En el clima de lo que hablamos, ¿no? Yo he de deciros así en confianza que cuando he contado a gente cercana que venía a dar una charla aquí a Crismont, ¿no? Y decía las características de vuestro colectivo, la gente se sorprendía, pero diciendo, pero hay, qué importante. Entonces a veces uno tiene juega un papel mucho más importante de lo que uno se cree. Bueno, en Amnistía Internacional jugamos un papel muy importante, ¿no? Pero entre nosotros la verdad es que no vemos esa trascendencia del papel que jugamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante, ¿no? Tener presente que cada uno a veces juega un papel importante, porque ya el hecho de lo que está nombrando, de lo que de alguna manera va identificando que es iglesia y homosexualidad, ya de por sí genera un cierto movimiento en las personas que lo escuchan, ¿no? Entonces eso ya hace que ya por lo pronto tienes la atención de la persona que va a escucharte. Como le sorprende, ya va a estar pendiente de qué le vas a decir. Entonces lo que digas es importante seguramente. Si me perdonas, no lo puedo tocar. Por continuar con lo de Carlos, cuando hablamos de la Iglesia siempre hablamos de las declaraciones públicas, ¿no? de obispos, pero realmente muchos de los que estamos aquí vivimos en ese ambiente, lo hemos vivido, ¿no? Del ambiente eclesiástico, y a veces se habla muy poco de una homofobia institucionalizada que hay. Yo hablo, por ejemplo, yo en mi trabajo, yo no puedo hablar de mi orientación sexual porque me echan. Lo mismo le pasa a un profesor de religión, a un catequista, o sea, eso es así. O sea, hay alguna parroquia un poco más abierta, pero son pocas, ¿no? Y los profesores de religión es clarísimo, pero ya por ejemplos concretos, en mi trabajo hay una pareja que tiene que actuar como si no se conocieran. Y cuando tenemos las comidas de empresas, pues todos llevan a su marido o a su mujer. Yo no puedo llevar a mi pareja, ni otros pueden llevar a la suya. O sea, y eso es algo que se da hoy en España, y me imagino que en Europa también, ¿no? Yo hablo de lo que conozco, ¿no? O sea, que la homofobia de las iglesias no son solo las declaraciones, sino es eso que está ya institucionalizado, ¿no? ¿Cuántos comentarios tenemos que oír homófobos los que trabajamos en ese ambiente? Y no podemos decir nada porque nos jugamos el trabajo. Con muchos salimos por donde podemos.
Y eso es algo que vivimos ahora, ¿no? O sea, que también forma parte, hombre, no es un crimen de odio que no nos apelean, pero sí que es una homofobia que sigue existiendo, no que sigue existiendo, que está ahí y que no cambia mucho las cosas, aunque se vayan haciendo avances legales, ¿no? Y eso está ahí, ¿no? ¿Qué haces en ese mundo? Pues muy poco. Adaptación. Más que adaptación, pues ponerte una careta, pero es que no nos queda más remedio. O trabajamos o nos echan, ¿no? Y esa es una realidad que a veces es muy dura, ¿no? Porque ahí se une lo cordial que hay de pertenencia a la Iglesia, ¿no? Que es la fe de una persona, y por otro lado también que yo no dejo de ser lo que soy, o sea, ni dejo de vivir mi afectividad como soy. Y eso a veces, cuando hablamos de la Iglesia, de las iglesias, eso no se contempla, ¿no? Nos quedamos a veces en la declaración del obispo de turno. Claro, Amnistía Internacional ahí lo que tiene claro es que siempre tiene que haber unas garantías por parte del Estado para que si se producen ese tipo de discriminaciones en las iglesias, en los trabajos, en los entornos más de la sociedad, haya un marco legal que proteja, que garantice a las personas que sufren esa discriminación, ¿no? Es decir, que Amnistía sí que vela mucho porque los estados, que son los responsables de velar por los derechos humanos que se cumplan en los países y que no se violen, tengan mecanismos suficientes para que si a ti te echaran del trabajo porque decides ir con tu pareja, pues tengas la conveniente cobertura legal, ¿no? Y se anule ese despido porque es un despido por un motivo de discriminación. Es decir, nuestra regulación recoge que una persona que sea despedida por un motivo de estas características, su despido es nulo, con lo cual le tienen que readmitir. Con lo cual Amnistía lo que vela y lo que intenta es garantizar que los marcos contemplen la libertad de expresión de las diferentes creencias, pero respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y no sería interesante que hubiese más manifestaciones de la gente en la calle. Más manifestaciones de la gente en la calle. Por ejemplo, sobre la homosexualidad no hay ninguna manifestación en la calle. Nosotros nos visualizamos en el Día del Orgullo Gay y se acabó. Vale. Pero no hay manifestaciones en la calle a favor nuestro. ¿Qué hago? ¿Le respondo? O a ver, aprovecha. De mal cristiana que soy solamente. A ver, lo que hay, yo te puedo decir, Amnistía hizo un acto hace muy poquito delante de la Embajada de Rusia, pues que es verdad que era un acto para activistas, pero se hizo un acto en la Embajada de Rusia entregando firmas, ¿no? Y a mí me consta que hay diferentes colectivos que hacen momentos de manifestación por los derechos de las personas. Creo que la semana pasada fue que se hizo yo creo que fue un acto delante del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? A favor de los derechos de Uganda. Es decir, lo que pasa es que hay actos más chiquititos y sí que tiene, o sea, como, pues hoy, curiosamente, en la cadena SER hablaban de que hoy, día de hoy, es el Día Internacional de 160 y pico cosas. Entonces, como eso pasa con el tema de los actos, es decir, sí que los hay, lo que pasa es que tienes que estar atento, ¿no? Hoy puedes celebrar el Día Internacional de 160 y pico cosas, ¿no? Entonces, actos sí que hay, sí que hay, lo que pasa que... Mira, yo vivo en Lavapiés y estaba subiendo por la plaza y había justamente el Día Internacional del Racismo. Claro. Y porque había muchísima música y demás, me llamó muchísimo la atención de que estaba lleno de negros. No había un solo blanco. O sea, yo dije, qué bárbaro, se están celebrando el Día del Racismo y no veo ningún blanco. Yo tampoco me quedé, ¿no? Pero, o sea, me economía culpa. Pero fue interesante. Claro, pero posiblemente por este día se están celebrando actos en muchos sitios y por parte de muchos colectivos, ¿no? O sea, un poco abundando lo que dice él, sí que hay cosas por lo Lugando o cosas por lo de Sokio o tal. Entonces, a partir de Crismón vamos a intentar que todo eso llegue, para que la gente de Crismón que no vaya no diga que no se enteró.
Es decir, no es por ti personalmente, es una postura que tomó ya la Junta. Entonces, la Junta va a hacer un espacio de esos temas a nivel internacional y a partir de ahora se van a mandar las sanciones, se va a mandar todo lo internacional y lo estatal si surge también. Pero sí que es verdad que hay cosas a lo largo del año, para el 17 de mayo, el Día Mundial por el Respeto, ¿no? Contra la homofobia, contra la se hacen cosas, los organiza COCA, los organiza COP, los organiza FEM, evidentemente es lo que yo decía antes, el colectivo LGTB no se siente interpelado por eso. O sea, la mayoría de las personas, vamos, que yo, los homosexuales que yo conozco, la gente que está, no porque se los vale, porque yo soy el primero que voy, pero evidentemente es gente que no se siente interpelada por un acto en defensa de algo porque consideran que ya lo tienen. Yo iba a dar también una lectura un poco más positiva, igual que diría que en realidad probablemente haya muchos actos en los que están participando personas o colectivos LGBT que no necesariamente son tan claramente, no tienen por qué. Estoy seguro que por ejemplo en el Día Internacional contra la Mujer hubo una amplia participación de personas y colectivos LGBT, o sea que desde una perspectiva un poco más amplia seguro que sí que hay una participación. Quiero decir una cosa, está muy bien que haya optimismo, pero no, he dicho no pesimismo, he dicho optimismo. No, si somos optimistas. Bueno, depende. Yo cumplo 60 años, tengo un poco de memoria política y me da la sensación que ya no es la época del año 2005-2006. Con el matrimonio dio la sensación en el PSOE que se había hecho. Ya hemos cumplido, pero las noticias que yo tengo, porque conozco a gente del PSOE, es que el tema LGTB no se quiere mover, pero para nada. Es el tiempo de los preferentistas, es el tiempo de la gente que está en el paro, es el tiempo de la gente que echan de sus casas. El tema LGTB y el Partido Socialista como el partido de derechas, pero el Partido Socialista como la izquierda mira, no es oro todo lo que reluce con todo esto. Hay gente muy homófoba, muy grave, a pesar de que tengamos en la Asamblea de Madrid el PSOE a cargo de él. Pero yo hago este tipo de valoración y no soy no es el oráculo de Delfos, pero por las noticias que tengo, el Partido Socialista, todos los temas del LGTB, a no ser que en un momento determinado les den votos, los va a dejar aparcados. A ver, lo que sí es cierto es que desde Amnistía Internacional lo que se detecta es una incorporación del tema LGBT en discursos políticos y en discursos pues, muy concretos, ¿no? Pero también hay motivos para el no pesimismo, no para el optimismo. Cuando en la Unión Europea hace un mes, creo que fue también, o mes y pico, ¿no? Se ha aprobado por amplia mayoría una recomendación que se llama, o un informe que se llama el informe LUNACEC, ¿no? LUNACEC, en nombre de la persona que lo motivó, en el que se comprometen todos los que allí votaron, ¿no? Se compromete el Parlamento Europeo en garantizar los derechos LGBT en diferentes planos y evitar la discriminación en diferentes planos. Y luego está esta otra resolución que yo os comentaba, que se aprobó por unanimidad dentro del Congreso de los Diputados, que también es muy importante, ¿no? Es decir, que lo que sí está claro es que el tema LGBT es un tema que está en agendas políticas y que es un tema que en ocasiones se utiliza también para captar la atención de determinados ciudadanos. Pero lo que tiene que ver con el marco normativo, que es lo que en Amnistía nos preocupa y nos preocupa enormemente, se van consiguiendo cosas que quedan en papel y que eso luego nos permiten pedir a los Estados que rindan cuentas por los compromisos que han tenido, ¿no? Entonces, es cierto que el papel en ocasiones es papel y que del papel y las declaraciones queda todo un recorrido, ¿no? Hasta que eso se hace efectivo, pero el hecho de que esté en un papel, por ejemplo, todo el compromiso que se ha hecho en el informe LUNACEC, pues es muy importante que la Unión Europea se haya comprometido con esto. Aunque eso le suponga un enfrentamiento directo, por ejemplo, con otros países como puede ser Rusia o como puede ser países africanos, porque se ataque como occidental la defensa de los derechos humanos LGBT y se meta dentro de ese discurso, ¿no?, argumentos que no tienen que ver
con los LGBT, tienen que ver con otros intereses, ¿no? Pues ahora es cuando yo me voy y os quedáis aquí, ¿no? Yo me voy tranquilamente. ¿Un comentario más? Bueno, vamos a tratarnos y tal. Gracias, Violeta. Gracias, Sergio. Ven, Sergio. Ven para acá. Y bueno, pues es un placer que haberos tenido aquí. Es un gran placer. Contaremos con vosotros y vosotros próximamente para más temáticas que Amnistía Internacional trabaja duro en cuanto a nuestra realidad LGTB, ¿no? Y queremos agradecer por un pequeño detalle. Oye, pero después del detalle yo creo que hay que hacerse un selfie, ¿no? Sí, así como nosotros que pero este es un detalle pin. Es un pin para el recuerdo nuestro. Y quedamos nuestro recuerdo ahora con una Amnistía que va a estar grabado en YouTube y para la difusión. Ya no me van a invitar en el Muchas gracias. Y porque, bueno, esta página web la ven en muchas partes del mundo. Entonces, cualquier charla está grabada en vídeo y en audio y es una gran difusión de la realidad que nos compartís con nosotros. Así que muchas gracias.